A días de que se cumpla un año de la guerra entre Rusia y Ucrania, sigue siendo una incógnita cuándo el conflicto llegará a su fin. Muchos especialistas y analistas en ese entonces esperaban que la resistencia ucraniana se desmoronara en cuestión de días. Pero durante un año el ejército ucraniano se enfrentó a los militares de Putin e incluso hizo retroceder los avances iniciales de los rusos en Kharkiv y Cherson, manteniendo la línea en la disputada región del Donbass. Lo que era una cuestión de días o incluso semanas, las unidades ucranianas, usando tecnología, lograron mantener la resistencia a lo largo de 362 días. Ayer el presidente estadounidense Joe Biden realizó una visita sorpresiva a Kiev, aunque tuvo que avisar a Rusia para evitar una escalada mayor. Mantuvo un encuentro con Volodymyr Zelensky, anunció además 460 millones de dólares en ayuda a Ucrania. Por su parte, el presidente Vladimir Putin habló ante el parlamento de su país y acusó a Occidente de querer acabar con Rusia y de globalizar el conflicto en Ucrania. También anunció que Moscú suspende su participación en un acuerdo de desarme nuclear firmado con Estados Unidos. Esto decía ante el parlamento el presidente ruso Vladimir Putin. Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы одна страна, один большой и сплоченный народ. Мы уверены в себе, уверены в своих силах. Правда за нами. Спасибо. Ignacio Butin es un periodista y un especialista en el conflicto entre Rusia y Ucrania. De hecho, visitó la región del Donbass, estuvo en un búnker a tan solo 300 metros del frente de batalla. Lo consultamos para, analizar y tratar de entender por qué se extiende tanto en tanto tiempo el conflicto. En primer lugar, yo diría que esta guerra ha tenido muchas fases distintas, han cambiado los objetivos declarados de Rusia y ha tenido una primera fase el 24 de febrero del año pasado en la que Rusia empezó invadiendo Ucrania desde el sur, desde la península de Crimea, desde el este, desde el territorio ruso y desde el norte, desde el territorio de Bielorrusia. Pero casi enseguida, a las 2-3 semanas para mediados de marzo, principios de abril, Rusia empezó a replegarse, cambió su estrategia, dijo que se focalizaba en el sur y en el este. Y a partir de ese momento la guerra se fue estancando. Recién en septiembre, octubre, Ucrania logró una contraofensiva bastante importante. Y en ese momento, de nuevo entre septiembre, octubre, noviembre, fue que Rusia comenzó con sus ataques sistemáticos con misiles, sus ataques masivos con misiles. Los informes independientes de las Naciones Unidas que hablan de alrededor de 8.000 muertos civiles. Las Naciones Unidas no se enfoca en bajas militares. Yo creo que no hay mayores posibilidades de negociación, básicamente porque lo que Ucrania demanda, que es que Rusia se retire de todo su territorio, Rusia no lo va a ceder. Y lo que reclama Rusia, que es control territorial, entre otras cosas, Ucrania no lo va a ceder. Ucrania no va a ceder su propio territorio. Entonces, digamos que la mesa de negociación por ahora es una posibilidad muy lejana. ¿Podrían intervenir otros países, con lo cual se podría ampliar el conflicto? Es posible, es posible. En primer lugar, yo diría Bielorrusia. Bielorrusia es desde 2020 prácticamente un anexo de Rusia y tanto es así que Rusia ha utilizado territorio bielorruso para empezar su invasión. En primer lugar, podemos hablar de una supuesta o posible tercera guerra mundial si es que la OTAN participa activamente. La OTAN tiene hoy 30 miembros, que son algunos de los países más fuertes del mundo en términos militares, y si la OTAN se mete de lleno en esta guerra abierta y oficialmente, sería catastrófico, en principio porque Rusia cuenta con 6.000 ojivas nucleares, y una guerra abierta entre la principal alianza militar del mundo, como es la OTAN, y 6.000 ojivas nucleares sería catastrófico, en principio para Ucrania, pero también para todo el continente europeo y, por qué no, para todo el resto del mundo.